Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Pues queridos hermanos, como dijera el cardenal protodiácono, anuncio vobis magnum gaudium magnum, os anuncio una gran alegría, habemos papa, y este papa se llama Francisco. Pues hemos pasado una serie de días maravillosos, sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de ver por televisión, por el canal televisivo de la Santa Sede, o EWTN, o algún otro canal, pues los actos fundamentales en la elección del Papa. Vamos a volver en este programa a mencionar cosas del Papa, los cánones del Papa, y también les quiero decir que vamos a tener 15 días de vacaciones porque viene la Semana Santa, en el sentido de que hay que darle prioridad a los temas espirituales. Volveremos hasta después de la Pascua, ¿verdad? Bueno, en primer lugar hay una pregunta de una persona que acaba de llamar, que ¿por qué Francisco I? No es Francisco I, es Francisco. Y la razón es porque si ustedes ven en la lista de papas, hay cantidad de papas que no han tenido homónimo, solamente uno, y a ninguno se le pone primero. Se le pone primero cuando hay un segundo. Entonces sí, para distinguirse primero. Pero si no hay, puede quedar que no vuelva a haber un Papa Francisco. Como no ha vuelto a haber un Papa Vigilio, un Papa Agatón, un Papa... en fin, si ustedes ven la lista de los papas en el anuario pontificio, pues hay muchísimos que solo han sido uno. Solo se le pone primero, segundo, tercero, cuando varios han tomado el mismo nombre. El Papa Juan XXIII, el Papa Benedicto XVI, si otro se pusiera Benedicto, tendría que ser 17, ¿verdad? Así es que de momento es Francisco. Francisco I, bueno, ya le comienzan a poner... A mí no me gusta mucho Francisco I porque se puede confundir con el emperador de Austria o de otras épocas que ha habido, pues Franciscos I, varios emperadores, varios reyes. Bien, vamos a comenzar, queridos hermanos, diciendo algo sobre el Papa. Bueno, pues es una gran sorpresa en todos sentidos, que se percibe un hombre muy humilde, muy comprometido, el primer Papa no europeo, ¿verdad? No europeo, que pasa a Latinoamérica que es tan importante para la Iglesia, argentino, nacido en Buenos Aires, ordenado en 69, ingresó desde joven, después de estudiar química, a la Compañía de Jesús, y fue provincial en épocas aciagas de la dictadura militar, y ahora le están sacando que a lo mejor en la dictadura militar no gritó como tantos pretenden que hagan los papas, y esto pues no es misión de un papa gritar nada más a tiempo y a destiempo. Tiene que pensarlo, que sopesar tantas cosas que tiene que tener un pontífice. Felicitamos desde luego a la Compañía de Jesús, ¿verdad? Este benemérito instituto, de verdad marca de prestigio en el sentido de su formación, de su espiritualidad. Y bueno, pues ahora van a tener un papa jesuita. Ahora sí no podrá haber ningún pretexto para decir el papa no nos comprende, el papa no sabe qué es la compañía, como alguno por ahí alguna vez dijo. Tendrá alguien que yo creo que de las primeras reuniones será con el general de la compañía, ¿verdad? Y seguramente con muchísimos jesuitas, ¿no? Yo creo que él se siente muy honrado y muy de ser jesuita. Hacía 180 años que no teníamos un papa religioso. Los últimos dos papas religiosos del siglo XIX fueron Pío VII, benedictino, y Gregorio XVI, camaldulense. Bueno, tenemos que decir que los camaldulenses son una rama benedictina. La mayor parte de los papas religiosos han sido benedictinos, cerca de una treintena, de diferentes ramas, cistercienses, benedictinos de diferentes ramas. Así es que ha habido unos cuantos franciscanos, unos cuantos dominicos, y párale de contar, ¿verdad? No ha habido muchos papas religiosos, ¿verdad? Así es que el siglo XIX conoció todavía a dos papas religiosos. Pío VII, que después sucederá Pío VI, que murió en la cárcel, bueno, como retención
como lo llaman ahora, retención voluntaria, una especie de decir no puedes salir de aquí, ¿verdad? Que hizo Napoleón que quería ser emperador y emperador de verdad y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque él de la iglesia no tenía la menor devoción, pero en fin, así son los dictadores. Así es que puso preso a Pío VI, a Pío VII también lo quiso amenazar, pero lo nombraron papa, y luego Gregorio XVI, que para nosotros es benemérito porque fue el primer papa que puso obispos para México. Cuando la independencia quedó sin obispos porque todos eran españoles, se fueron a España y se quedó sin nada. Y el rey de España se negó a presentar obispos. ¿Por qué? Porque decía, bueno, pues están en la revolución, no quiero. Total, 20 años nos quedamos huérfanos, por eso de aquí a la historia de México, que tiene tantas avatares, porque en ese tiempo se metió precisamente el jacobinismo, se metió la masonería, se metieron todos y no había quien siquiera hiciera cabeza. Había en cada diócesis un administrador, un gobernador que se llama de la mitra, un vicario general, pero todos los obispos ya se fueron a España. Para los santos óleos había que irlos a pedir de favor a Nueva Orleans, que se le hacía más fácil, había también en Galveston, Houston, pero más fácil ir a Nueva Orleans para pedir los santos óleos. Así es que vean ustedes en qué orfandad dejaron a toda América los reyes españoles. Así es que, bueno, pues tenemos papa, de verdad la Compañía de Jesús la felicitamos, esperamos que esto venga una renovación espiritual de vocaciones por la compañía, que siempre será un gran instituto, ha sido y es, ¿verdad? Un gran instituto misionero, un instituto de límite, de vanguardia, ¿verdad? Y que todas las dificultades que tal vez tuvo en años pasados van a quedar superadas y que muchos jóvenes, de muchos científicos, muchos de todo el mundo, adopten la Compañía de San Ignacio. Es un instituto maravilloso que tiene grandes obras beneméritas y grandes vocaciones. Quiero acordarme en este momento no nada más de príncipes y reyes antiguos, ¿verdad? Sino, por ejemplo, Avery Dulles, hijo de John Foster Dulles, el secretario de Estado por ahí de Truman o de Ike, ¿verdad? Eisenhower, pues se convirtió, llegó a cardenal de Estados Unidos, ¿verdad? Ya en edad adulta, un gran escritor, recibió, yo creo que pocas veces hay en la historia de la iglesia y de veintitantos doctorados entre propios y honoríficos, ¿verdad? Pero esto podemos ver la capacidad que tenía este hombre, gran teólogo. Así es que Avery Dulles, por ejemplo, murió hace muy poco tiempo entre los cardenales americanos. Como ello podemos decir tantos otros conversos y tantos que han entrado a la Compañía de Jesús, realmente son vocaciones extraordinarias. Ojalá que Dios nuestro Señor siga bendiciendo la Compañía de Jesús, que le dé numerosísimas vocaciones y que puede estar de nuevo en el lugar que le corresponde. Hay que pensar que la Compañía de Jesús por los años 60 tenía 40,000 miembros, 40,000 sacerdotes, y hoy pues tendrá 12,000. Son los tres que se disputan ahorita la mayor parte de las vocaciones, son los salesianos, los franciscanos y los jesuitas. Pero ya ya en lugares, y además que la compañía también ha envejecido, tiene muchos ancianos como miembros. Entonces lo que ha hecho falta es las nuevas vocaciones. Esperamos que esto le dé un repunte, no solo a la Compañía de Jesús, sino a la vida religiosa, porque es religioso en nuestro Santo Padre, y por consiguiente yo creo que tomará muchas providencias para hacer de nuevo vigorosas la presencia de las comunidades religiosas en medio de este mundo, la presencia renovada de la vida religiosa en este mundo. Así es que vamos a volver a decir algunos de los cánones que mencionan al Santo Padre, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ver admirablemente. Yo, por ejemplo, lo que más me impresionó, el Veni Creator, la procesión que se hizo a la Capilla Sixtina y el juramento que hicieron los 115 cardenales, uno por uno, jurando, tocando la Biblia, tocando la Escritura, tocando los santos evangelios, de guardar secreto y no nada más, y guardar las normas del cónclave. Y una organización tan de todos los países del mundo, como que debería prestar mayores confusiones,
mayores dificultades, y vemos que no, que la quinta votación ya era papa. Eso indica mucho de la Iglesia. ¿Qué sería un cónclave con los gringos, con los conservadores y con los demócratas y los republicanos? Lo que no se dirían, lo que no, y cualquier parlamento de este mundo, ¿verdad?, que son una verdadera vergüenza en general, ¿verdad? Todos los parlamentos se han caracterizado en este mundo por ser verdaderamente lo peor de la vida política. ¿Qué se caracterizaría si el parlamento, como hacen en Inglaterra, nombra a los obispos, ¿verdad?, propone al arzobispo de Canterbury, en fin, tiene una injerencia directa en la Iglesia? En cambio, vemos estos hombres venidos de gente tan anciana, algunos de Vietnam, ¿verdad?, que no los dejan salir, que tienen dificultades inmensas para poder llegar acá a Occidente, de pastores de almas de todo tipo, de toda preparación, ¿verdad?, de todas partes del mundo, gente muy, muy consagrada a Dios y muy preparada. Pues, hombre, qué maravilla que en tan poco tiempo se pueden poner de acuerdo. La exhortación a los cardenales la hizo un cardenal agustino, que ya no es votante porque tiene más de 80 años, un verdadero sabio, dominante de los padres de la Iglesia. Así es que todos los detalles se han cuidado maravillosamente, ¿no? Que solo la Iglesia puede tener esta manera de ser, esta manera de pensar y esta manera de actuar. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Son las 8:13. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Se dice, aunque pues no se puede corroborar porque hay secreto, que ya en el anterior cónclave obtuvo varios votos o bastantes votos, ¿verdad? Por eso era conocido, aunque tenemos que decir que ya es muy grande. Yo esperaba un papa más joven, ya tiene 76 años. Pero en fin, creemos en la decisión de los cardenales iluminados por el Espíritu Santo. Se ve que es un hombre tímido, pero que es un hombre desde luego muy bien preparado, domina varios idiomas, entre ellos en alemán, en fin, y bueno, pues por lo menos es un papa de otra coloratura. Vamos a ver cómo gobierna. Todos los gobiernos latinoamericanos del sur han dicho, pues, han expresado su gozo relativo a lo mejor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Maduro dijo que gracias a Chávez, seguramente que en el cielo influyó para que fuera papa un latinoamericano, ¿verdad? A lo mejor tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Por qué no? Nosotros creemos en la vida eterna y otra manera de pensar desde el punto de vista de la fe. Así es que esperamos que el gobierno del Santísimo Padre sea extraordinario. Hoy jueves fue a Santa María la Mayor a darle un ramito, pero no grande, ¿no? Un ramito a la Virgen Santísima. Oró ahí unos 10 minutos, estuvo
con los capellanes y los que atienden la basílica, los saludó y luego tuvo la misa vespertina con los cardenales, con los solos electores. Va a tener posteriormente una misa con todos los cardenales, los electores y no electores, luego va a tener una reunión con la prensa el sábado, el domingo el Ángelus, ¿verdad? El tradicional Ángelus, no, y hasta el martes, el día de San José, va a celebrar su misa de iniciación de su pontificado. Así es que, pues, que el Señor realmente lo ilumine, porque pues es una carga verdaderamente que solo sobrenaturalmente puede aceptarse, ¿verdad? Vamos a recordar algunos cánones que habíamos visto, pero a la luz nos puede iluminar bastante más la función del Papa, ¿verdad? Esto para tantos que no son católicos, ¿verdad? Que se preguntan, a ver, yo quiero preguntarle, a ver, ¿qué religión, pastor Bautista, dónde está tu pastor? ¿Quién lo conoce en este mundo? ¿Qué influencia tiene? ¿Quién le pide consejo? Eso serían glorias humanas, como dirá San Pablo. El que se gloriece en el Señor. Pero San Pablo mismo dice, yo trabajé, he trabajado más que los demás. Eso no le impide decir la verdad. Entonces queríamos decir, a ver, ¿qué líder religioso de cualquier religión, de las católicas, de las cristianas o no cristianas, ¿verdad?, tiene pues el punto de atención, ¿verdad? Como dijeron por ahí, el Papa es la conciencia del mundo a pesar de todo. Así es que hemos visto una elección maravillosa, una elección inédita. Esperamos sobre todo que Dios nuestro Señor lo ilumine y estemos en la oración, como Él pidió al pueblo que orara por Él, pidamos continuamente por Él. Yo digo esta oración siempre, frecuentemente, que el Señor lo bendiga y lo guarde. La antigua oración dice que el Señor lo bendiga y lo guarde, lo haga feliz en la tierra, no lo entregue en manos de sus enemigos. Hasta ahí la oración tradicional, que es de la Biblia, sacado de la Biblia. Pero ahora yo le he añadido que le conceda camino de santidad y que alcance con todo el pueblo de Dios la vida eterna. Creo que esto del pueblo de Dios, haberlo puesto primero, es muy a tono con la mentalidad de Francisco. Así es que por ahí están diciendo, pero hay que corroborarlo por su propia palabra, si se puso Francisco por San Francisco de Asís. Otros padres dicen que se puso Francisco por dos santos, Francisco de Asís y Francisco Javier, que claro, pues no puede dejar de ser jesuita, es para ellos un verdadero signo y para la Iglesia de las misiones. Yo creo que pronto se verá con el general de la Compañía de Jesús, y bueno, esperamos que la Iglesia arranque todo lo posible en todos los aspectos que tiene que decidir, arrancar, transformar, porque también la Iglesia necesita de transformación, de tantas cosas, ¿verdad? Hay problemas de todo tipo. Yo personalmente le voy a enviar una carta que le envié al Papa Benedicto, no para que me conteste, porque en medio de el ingente número pero de todas maneras mis sentimientos respecto a su elección y lo que yo considero que es más urgente para la Iglesia. Pero en fin, eso es una carta personal que hice también con el Papa Benedicto, ahora en otras circunstancias. ¿Qué nos dicen los cánones acerca del Papa? Nos dice, así como por determinación divina, cánon 330, San Pedro y los demás apóstoles constituyen el colegio de los 12, ¿verdad? Que ya ven ustedes que cuando Judas murió, luego llenaron el hueco, que son los que dan testimonio de la resurrección, a Matías. De igual modo están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Siempre es el colegio de los apóstoles, en el cual el primero es Pedro. Y así vienen todas las listas y en toda la tradición de la Iglesia. Todas las listas bíblicas, Simón aparece siempre primero. ¿Por qué? Porque Jesús le hizo la promesa, ¿verdad? Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y a ti te daré las llaves del reino. A ti te dará las llaves del reino, ¿verdad? Para que lo que desates en la tierra, ates en la tierra, sea atado en el cielo, lo que desates en la tierra, sea desatado en el cielo. Esa es la misión de Pedro. Y la misión de Pedro está en confirmar a los hermanos en la fe. Así lo dijo Jesús cuando le dice, yo he pedido, el demonio te zarandea, pero yo he pedido para que tu fe no caiga, no termine, no decaiga, sino que confirmes a tus hermanos. Esa es la labor de Pedro. Una mención fundamental es la comunión de toda la Iglesia. El centro de la comunión es Pedro y
la confirmación en la fe de Pedro a sus hermanos. Cuando decimos, lo hemos dicho ya varias veces aquí, yo pertenezco a la Iglesia Católica Romana, la palabra romana no es un gentilicio, no es que hayamos nacido en Roma, ni que tengamos la nacionalidad romana, ni que además que no existe, ¿verdad? La nacionalidad romana o que alguna otra cosa. No es un gentilicio como decir soy guatemalteco o soy argentino o soy francés o soy chino, ¿verdad? Esos son gentilicios en cuanto que están diciendo el país donde nacimos. Esto es un apócope. Apócope significa una reducción de esta palabra. Estoy en perfecta comunión con la Iglesia de Roma. Yo soy de la Iglesia Católica de Tijuana y esta Iglesia de Tijuana está en comunión perfecta, en unión perfecta con la primera sede, el obispo de Roma, con la ciudad de Roma como sede de Pedro, heredero de nuestro Señor Jesucristo, la presencia como vicaria de Cristo en la tierra. Así es que cuando decimos pertenezco a la Iglesia Católica Romana, no estamos diciendo, no, como dicen los liberales, ya ven, es una iglesia extranjera. Deberían decir la Iglesia Mexicana, podemos decir la Iglesia Católica Mexicana en comunión perfecta con la Iglesia de Roma. Es una relación, no es un gentilicio ni una posesión, ¿verdad? Así es que el centro de la comunión de todas las iglesias, aunque no sean latinas como nosotros, es la Iglesia de Roma. Ahí vimos 4 orientales, 4 cardenales orientales nada más. Yo pensé que iba a haber un quinto, pero cumplió años un día antes de que el Papa renunciara, y entonces ya no pudo entrar un monje ucranio, estudita, ¿verdad? Que ya Lubomir Josar Mulovir, pero ya yo vi, ¿por qué no estuvo? Pues porque nació el 27 de febrero de 1900, total 80 años cumplía, 33, ¿verdad? 80 años, entonces ya no pudo entrar. Como eran 117, ¿por qué? Porque 3 ya habían cumplido los 80 años, ese intervalo entre ellos, nuestro cardenal Lozano Barragán, que cumplió años en enero, ¿verdad? Un mes antes. Este cardenal ucranio, oriental, Lubomir, monje, y algún otro por ahí que no lo he checado, cumplieron, por eso eran 117. Eran 120, 3 cumplieron años, y 2, uno no pudo venir porque es ciego, otro jesuita. Los otros electores jesuitas que tenían, uno no pudo venir porque está ciego, está muy enfermo desde hace muchos años y está gravemente enfermo. Y otro obispo de Escocia que pues no quiso venir porque cierto o no cierto, le lanzaron una serie de acusaciones. Dijo, yo no quiero ir a escandalizar a la iglesia, de que comiencen los periodistas a decir, mira ese tal cosa, porque así somos, así es el periodismo, lamentablemente, sin pruebas y con pruebas, dice, no voy a ir a la elección. Por eso fueron 115. De esos 115, 4 eran orientales, todos vestidos de alguna manera diferente. El patriarca de Alejandría de los coptos, que traía su velo en la cabeza, como usan todos los bizantinos o de estos ritos. Luego el patriarca de Antioquía de los maronitas, que ese casi no se nota más que la casulla, usan capa pluvial para celebrar, no casulla, ¿verdad? Luego 2 indios de la India, no indios como nosotros, que en América nos llamamos indios los que somos autóctonos de aquí, sino indios de la India. No se ha encontrado un nombre correcto, porque hindús dice que significa religión. Entonces, un nombre intermedio que indique que son de la India, porque nosotros tenemos un título también de decir que somos indios, ¿verdad? Pero por la equivocación, si queremos, de nuestros predecesores, pero al fin y al cabo también la gente de aquí se llama India. Soy indio mexicano o indio americano, amerindio, ¿verdad? Entonces, este es un nombre confuso. Eran los 2 arzobispos mayores, uno Malabar y otro Malankar. Uno padre de la iglesia Malankar y otro padre de la iglesia Malabar. El Malankar usaba un turbante con crucecitas y el otro un gorro color encarnado, color morado, como guinda más bien. El patriarca Malabar de los
de la iglesia Malabar, arzobispo mayor, y el patriarca, no es patriarca, el arzobispo mayor de los Malancares. Los dos, nada más arzobispos mayores. Si fueran patriarcas, tenían otro lugar en la colocación del orden de los cardenales. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro? Si del alba la aurora. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 8 de la noche con 28 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. Lo que sabe poco el pueblo es que hay 21 iglesias que no son latinas y que están en unión con Roma. A veces son pequeñas iglesias, a veces son grandes iglesias. Las más grandes son Ucrania, estos malabares y malancares, los maronitas, que son muy conocidos, son de Líbano, y algunos otros grupos más pequeños, ¿verdad? Pero de todas maneras que para la iglesia son muy significativos. Todos son iglesia católica. Dicen, yo soy de la iglesia católica maronita, que significa en perfecta comunión con Roma. Soy de la iglesia greco-melquita, católico greco-melquita, que significa en comunión con Roma. Soy de la iglesia Ucrania, arzobispo mayor de la iglesia Ucrania, este cardenal que ya no le tocó la suerte de la suerte de votar, fue arzobispo mayor ahora su nombre le han cambiado, de Kiev. Antes era de Lviv, de los ucranios, ahora le han cambiado a la primera sede rusa. Acuérdense que Rusia ha tenido 3 capitales, es un país tan grandísimo. Kiev, las primeras conversiones. Kiev, que es en Ucrania, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, luego Moscú y luego San Petersburgo. Fueron como capitales. Ahora la capital ha vuelto a Moscú, pero un tiempo estuvo con Pedro el Grande y en San Petersburgo, ¿verdad? Así es que, pues estos obispos orientales son católicos como nosotros, pero no tienen el mismo vestido, la misma disciplina, la misma liturgia, el mismo patrimonio espiritual. Para ser católico no tiene que ver eso, se rigen por otro código, que se llama Código de Derecho Canónico para las Iglesias Orientales, pero lo importante es estar en comunión. Se es católico si se está en comunión, no se es católico si no se está en comunión. Por ejemplo, los ortodoxos, los orientales ortodoxos son unos, y los ortodoxos no son católicos porque no están en comunión perfecta. Casi se parecen, casi somos iguales. Tenemos la sucesión apostólica, pero no estamos en comunión con la primera sede. En comunión no de honor,
porque ellos estarían dispuestos a conceder la primacía de honor, porque históricamente no puede negarse, sino la primacía de jurisdicción, es decir, de que hay una unión disciplinar con la Iglesia de Roma, ¿verdad? Así es que, bueno, pues el papado que ha pasado por todas las épocas, estos 2000 años, y se ha mimetizado muchísimo con pues las épocas en que vivió, ha tenido sus épocas maravillosas, sus épocas críticas, terribles, ¿verdad? De diferentes aspectos, ¿no? Desde la invasión de los bárbaros, ¿verdad? Pero ha tenido grandes figuras como Gregorio Magno, como León Magno, como Gregorio VII, ¿verdad? Figuras extraordinarias. La invasión de los en un principio, de los países bárbaros. Después, en el siglo X tuvo una crisis muy fuerte, ¿verdad? Que dio lugar a que Gregorio VII reformara la Iglesia, logró reformarla, imponiendo, como está hoy, el celibato a la Iglesia Latina nada más. En la Iglesia siempre ha habido clero casado, en las iglesias orientales, y sigue habiendo. Muy discreto, ¿no? Muchos creen que la vocación es por no estar casado. No es cierto, no es cierto. Puede ser en algún caso, en algunos casos aislados en que el sacerdote se dé cuenta, bueno, erré mi vocación realmente, mi vocación era de casado. Pero eso no significa que abrieran el celibato y ya dirían que iban a entrar muchos. Esto no es cierto, no es cierto. Por eso los anglicanos, que tienen clero y obispos casados, que no son católicos, pues no tienen por eso muchas vocaciones, no tienen por eso muchos misioneros, ¿verdad? Y así podemos ver las iglesias orientales no católicas, no por ser no católicas sin el clero casado, por eso están bollantes de vocaciones. Esto no es cierto. Así es que en todo esto hay a veces mitos y paradojas, ¿verdad? Decimos que entonces para ser católico, ¿qué se requiere? Estoy en comunión perfecta con la Iglesia de Roma. Es el centro de la comunión de todas las diócesis, de todos los obispos, de todos los religiosos que son católicos, de todo el pueblo de Dios que se siente católico, por eso tiene tan grande devoción al Papa, se siente en comunión perfecta con la Iglesia de Roma. Eso es ser católico, estar en comunión perfecta con la Iglesia de Roma. ¿En qué? En la fe, los sacramentos y en el régimen eclesiástico. Esa es la función de Pedro. Después de esta función vienen 4 funciones fundamentales. La indefectibilidad de la Iglesia en la fe, ¿verdad? Que lo tiene la Iglesia, pero también lo tiene Pedro cuando infaliblemente, como en el Vaticano I así lo declaró, declara un dogma de la fe, que no lo ha hecho en 150 años más que una sola vez con la Asunción de la Virgen María, ¿verdad? No crean ustedes que todos los días los papas fabrican dogmas, ni mucho menos, y que los dogmas son muy poquitos. Es el credo que es muy chiquito, ¿verdad? Así es que el credo que es muy chiquito no se le puede agregar o quitar así fácilmente. Creo en la vida eterna, o creo en la comunión de los santos, o creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, o creo en el Espíritu Santo, o creo en Dios Hijo que resucitó, está sentado a la derecha del Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso. Eso no podemos quitarlo, es el centro del dogma. Pero no los papas, algunos piensan, los protestantes, que el Papa entonces puede inventar dogmas. Esto no es cierto. Siempre que tiene que haber, además de la iluminación del Espíritu Santo, de la aprobación de todos los obispos, la aprobación del pueblo, el sensus fidei, el sentido de la fe del pueblo. La Iglesia no fabrica, sino respeta. ¿Por qué? Porque sabe que en el pueblo de Dios, esto es una cosa muy importante, así como hemos tenido una manifestación del Espíritu en la elección del Papa, sabe el pueblo de Dios que el que conduce a la Iglesia, el que está debajo de la Iglesia, es el Espíritu Santo. La fe del carbonero sigue siendo tan del Espíritu Santo como la fe del intelectual de Santo Tomás, de Aquino o de San Agustín. Es la misma fe, el mismo sentido sobrenatural, y en eso no se puede equivocar el pueblo de Dios. No puede fallar por la indefectibilidad que le da Cristo a Pedro. Yo he pedido para que tu fe no decaiga, no se reblandezca, no funcione, y tú confirma a tus hermanos. Por eso la función de Pedro en todas las iglesias, la solicitud, la confirmación en la fe y la solicitud de todas las iglesias de la cual habla el apóstol San Pablo.
Él se preocupa por todas las iglesias, por las avanzadas, por las ricas e importantes como las de Estados Unidos o Alemania, por las pobrecísimas diócesis, ¿verdad?, que no tienen nada, que acaban apenas de nacer, por los grupos pequeños, por todos. Y debería preocuparse por todas las iglesias. Yo como me gustaría que el Papa le lanzara a todos los cristianos que tienen un grupo, por ejemplo, todos los ortodoxos, las iglesias orientales ortodoxas, los ortodoxos, los anglicanos, aún los que se han separado posteriormente, los jansenistas de Utrecht, los viejos católicos, que hay muchos, pues que invitar a todos a ver si hacemos la unión, ¿verdad? Es necesaria y forzosamente, porque la unión es el signo de que Cristo, de verdad, sin Cristo no ha transformado este mundo. El cristianismo es porque ha habido divisiones. En la cosa religiosa es muy fácil que cualquiera se imagine iluminado por el Espíritu Santo y comienza a fundar una nueva religión. Así es que este es el grandísimo problema, pero había que invitar a todos y dar toda clase de facilidades. Como dice el primer concilio de Jerusalén, no impongamos, dice el Espíritu Santo, y nosotros hemos decidido no imponer una mayor carga a los convertidos, a los que vuelven a la iglesia. La iglesia ha procurado, por lo menos con los anglicanos, con los de la Fraternidad San Pío X, pero había que ser con muchos más que quisieran regresar a la casa del Padre, a la casa de Cristo, a la iglesia la única iglesia donde subsiste la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. De todas maneras, con motivo de esta elección, invito a todos los pastores de las iglesias evangélicas, con absoluto respeto, a que mediten esto tan importante, la función del obispo de Roma, que ha sido la función, pero la función histórica. No la carguemos con las tintas del negativismo, de las leyendas negras, ¿verdad? Si quieren leer una historia excelente de Lutero, es la que presenta el padre Villoslada en la Bach Mayor, 2 tomos, una descripción perfecta de quién era Lutero, de sus ideas, de su evolución, para darnos cuenta exactamente de las cosas, porque a veces hablamos de cosas que no conocemos. Fíjense ustedes que los protestantes que regresan a la iglesia siempre son gente bien preparada. En cambio, generalmente los que se hacen protestantes pues son gente totalmente inculta, impreparada, que no, además nunca han practicado la fe, ¿verdad?, que dicen tener. Bien, ¿qué nos dice el canon 331? El obispo de la iglesia de Roma es en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores. Es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo, pastor de la iglesia universal, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal de la iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. De la iglesia y de todas sus asociaciones, de todas sus estructuras y de los fieles también. Ven ustedes que México sea toda América Latina y en general cualquiera que es católico, que realmente es católico, siempre ha tenido una grande devoción por el Papa. Aún en las épocas difíciles de la iglesia, no pensemos que los fieles eran ciegos, ¿verdad? Absolutamente, pero tenían el amor grande a la iglesia. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado de homicidio. Pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa. Pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad?
muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Aún en la época de los papas renacentistas, como yo les dije el otro día, hay figuras además de extraordinarios, maravillosos, a pesar de que tuvieron sus fallas personales, ¿verdad? Quiero recordar a Julio II, el que construyó el Vaticano y todas estas catedrales maravillosas, San Juan de Letrán, el que hizo las pinturas junto con, no es que las haya hecho, le gustaba pintar también, pero con Miguel Ángel, ¿verdad? Hombre tan maravilloso, claro, él era un condottiero, guerrero, ¿verdad? Defendía los estados pontificios, tenía muchos, pero es un hombre simplemente que se le ve, como él decía, decían los cardenales, hay tal cosa, tal otra, no, es que no sé servir a Dios de otra manera, y eso tiene que decir cada papa y cada hombre, queremos servir a Dios, que eso es lo importante. O Eneas Silvio Piccolomini, el Pío II, ¿verdad?, el que condenó la esclavitud de los negros, la trata de esclavos, desde 1465. ¿Hasta qué año fue dado la libertad en Estados Unidos? Supuesta, y eso, una libertad tan relativa, 1860 y tantos. Tuvieron que pasar 400 años para que el mundo comprendiera que tenía que dejar la esclavitud. Todavía en 1950 fueron los últimos países que dejaron de jure la esclavitud. Así es que así son las luchas de la iglesia. Por eso la iglesia está acostumbrada a predicar en el desierto. No le molesta. No le molesta porque sabe que se realiza el misterio de Dios, ¿verdad? Y que unos escucharán y otros no escucharán, como al mismo Cristo, ¿verdad? En este día que tenemos de la Cuaresma, comenzó el miércoles hasta el sábado, antes del domingo de Ramos, las controversias de Jesús con los judíos. Las controversias, el problema de este hombre, se siente Dios, cree ser Dios, se hace igual a Dios. Bueno, es el problema de todos aquellos que no creen en Cristo, ¿verdad? Este hombre es un hombre, pero no es Dios. Lo pueden decir los judíos, los islámicos, los budistas, todos los demás, todos los increyentes, todos los ateos y agnósticos de nuestro mundo. Ese es el problema central. Si Cristo es Dios o Cristo no es Dios. La iglesia confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Esa es la verdadera naturaleza de Cristo y no podemos prescindir de ella. Es por ello que les decía de los papas renacentistas, podemos mencionar 2, 3 cuya conducta fue censurable, pero no por eso fallaron en su misión salvífica, ¿verdad?
Si hablamos de Alejandro VI, pues hubo muchísimos santos de estas épocas renacentistas, grandes, pero grandes santos, ¿verdad? San Juan de Dios, que lo celebramos la vez pasada, apenas el 8 de marzo, muchísimos santos del Renacimiento, ¿verdad? Los grandes reformadores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Ignacio, San Jerónimo Emiliani, San Felipe Neri, ¿verdad? Esos fueron. ¿Ustedes creen que no sabían en Roma cómo se portaba el Papa, si es que se portaba mal? Pues claro que lo sabían, pero ellos se dedicaron a Dios, ¿verdad? A amar a Dios y a la Iglesia, a salvar a los hombres. No se dedicaron, queridos hermanos, como nosotros, que vemos fácilmente el ojo en la paja ajena, pero no lo vemos en el propio, ¿verdad? Que nos digan todos los no creyentes en sus asociaciones qué tan limpios de corazón son, qué tan honestos, qué tan que no faltará alguno, ¿verdad? Pero como una excepción, ¿verdad? ¿Cómo está de corrupto nuestro mundo? Pues se debe a eso, a la lejanía de Dios. Y como dijo el secretario de la conferencia episcopal, el padre Monseñor Lira, ¿verdad? Dice, referente a la paidofilia es un problema humano, ¿verdad? No es un problema de la Iglesia. La mayor parte de las cosas paidófilas son los mismos, el papá que viola a la hija, cuántos casos, a la hijastra, es continuo esto, ¿verdad? No digamos alguno que también puede haber fallado con los hijos, como mamá, yo he encontrado casos terribles, ¿verdad? Es el pecado de la sociedad, ¿verdad? El sacerdote no sale no viene de Marte, Saturno, Urano o Plutón, sale de ustedes. Con ustedes, como decía por ahí alguien, tengo los mismos vicios que ustedes y las mismas virtudes que ustedes. Voy a procurar trabajar en las virtudes para ser realmente santo. Eso cualquier hombre de esta época. Así es que, sin embargo, los no creyentes siempre se fijan en las cosas negativas, ¿verdad? Siempre en las cosas negativas. Siempre sin mirar los buenos esfuerzos, la buena voluntad, queridos hermanos, de tanta gente que sirve a la Iglesia, que es verdaderamente cristiano, ¿verdad? Verdaderamente cristiano. Los verdaderamente cristianos tienen un gran amor a la Iglesia, ¿verdad? Un gran amor a la sede apostólica, un gran amor a todos los valores cristianos, ¿verdad? Así es que, pues, pongamos en esto en una mayor... yo los invito a todos aquellos que, inclusive que han recibido un escándalo directo por la Iglesia, pues que reconsideren, ¿verdad? Que reconsideren. Es como si yo me pusieron antiguamente, que yo estudié, ¿verdad? De niño te ponían las orejas de burro y te ponían ahí, ¡ay, qué humillación! Ahora con un niño que le pongan las orejas de burro, ya estuvo el país entero clamó, ¿verdad? Eran otras maneras, te sonaban los profesores, ¿verdad? Te sonaban y te sonaban bien, pero era otro ambiente, ¿verdad? No, yo ya nunca voy a ir a la escuela porque mi maestra me castigó, mi maestra de primer año me castigó. No, pues son actitudes infantiles que tomamos en muchos campos, pero sobre todo en el campo religioso, como una justificación, queridos hermanos. El centro, como dijimos, es Cristo. Él es el centro, Él es el centro de la fe, Él es el centro de la historia, Él es el centro de la salvación. Todos nosotros los demás, los cardenales, el Papa, hasta el último cristiano, somos súbditos, somos pertenecientes al reino que queremos construir, el reino de Cristo, con todas nuestras limitaciones. Canon 332. El romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema de la Iglesia mediante la elección legítima, por él aceptada libremente, juntamente con la consagración episcopal. En este caso ya era obispo, pues nada más con la aceptación. Por tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya tiene el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Podía carecer del orden sacerdotal porque hubo mucho tiempo cardenales laicos, mucho tiempo. El último fue Antonelli, famosísimo por su relación con México en tiempo del Imperio, en el siglo XIX. Muchos cardenales eran laicos, ¿verdad? Eran laicos, nada más así que eran como primeros ministros, ¿verdad? El Papa, para gobernar, que tenía en ese tiempo territorios de los estados pontificios, a veces ponía varios para gobernar que no eran sacerdotes, pero que eran cardenales o tenían un título honorario en esta línea. Así es que
el Papa, bueno, también podría ser, en teoría, cualquier varón podría ser nombrado Papa. Varón bautizado. E inclusive no bautizado. Así vemos que San Ambrosio fue elegido obispo sin estar bautizado, ¿verdad? En teoría pudiera ser. O un varón cualquiera que está bautizado, los cardenales electores podrían nombrarlo Papa. Y si aceptaba, se le consagraría de obispo, se le ordenaría de obispo y ya sería Papa, ¿verdad? Claro que vienen aquí algunas circunstancias ya más complicadas que hacen por la disciplina eclesiástica, ¿verdad? El celibato, por una parte, también otros aspectos, ¿verdad? De que hay su legislación de que no sea un neófito en la fe, ¿verdad? Un hombre acabado de convertir, por maravilloso que fuera. En fin, tiene sus varias características, pero en teoría podría ser cualquier varón bautizado haber sido nombrado Papa. De hecho, el Papa Gregorio Magno no era sacerdote, era diácono. El Papa Gregorio VII no era sacerdote, eran solamente diáconos y fueron elegidos para el pontificado supremo, ¿verdad? Si el romano pontífice renuncia a su oficio, que hemos visto en muchos siglos este caso, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no necesita que la acepten los gobiernos o que la acepten los cardenales o que la acepte nadie. 333. En virtud de su oficio, el romano pontífice no solo tiene potestad sobre toda la iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las iglesias particulares y sobre todas sus agrupaciones, con lo cual se fortalece y defiende al mismo tiempo la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los obispos en las iglesias particulares encomendadas a su cuidado. En esto hay una cosa muy interesante. El Papa no suplanta a los obispos, ¿no? Pero tiene potestad sobre ellos, ¿verdad? No suplanta, de modo que va a venir a gobernar Tijuana el Papa. Eso, además que sería imposible, sería absurdo, ¿verdad? Cuando el oficio de los apóstoles también es de derecho divino. Así es que él tiene potestad plena sobre todos los católicos que no se han salido de la iglesia, que están en comunión perfecta con Roma, sobre todas las iglesias, sobre todas las agrupaciones, ¿verdad? La ejerce rara vez, pero la puede ejercer porque todo fiel tiene derecho a apelar al Papa en última instancia. Todo fiel para cualquier problema tenemos derecho a que sea la última instancia. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Papa? Confirmación en la fe, indefectibilidad de la iglesia en la fe, es decir, que la iglesia no puede equivocarse, y además que el Papa tiene el don de la infalibilidad solamente para los dogmas que afectan a la moral, a la fe, a las costumbres, ¿verdad? Y tiene que decirlo expresamente. Luego, la última instancia en todos los asuntos, y luego, pues, habíamos dicho, la solicitud de todas las iglesias, ¿verdad? Porque estando él sobre las iglesias, confirmándolas en la fe, pues se preocupa por todas las iglesias, por todos los obispos, por todos los cristianos, ¿verdad? Pero esto es imposible. El pobre hace lo que puede, simplemente con 3,000 y tantos obispos, con más o menos número semejante de diócesis, con todos los problemas de todo tipo. Más bien, oremos por él porque es tan agobiante el peso que realmente el Santo Padre, como ayer pidió la oración del pueblo, oremos continuamente por él. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, lo haga feliz en la tierra, no lo entregue en manos de sus enemigos, lo conduzca por la santidad y alcance con todos nosotros la vida eterna. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.